En 25 años se han hecho 479 trasplantes hepáticos en lo que llevamos de este año 2015. Ha habido 20 trasplantes de órganos aquí en Navarra, de ellos 8 han sido hepáticos. Se cumple además el 25 aniversario del primer trasplante hepático realizado aquí en Pamplona, en la Clínica Universidad de Navarra. Hoy 4 doctores expertos en esta materia nos acompañan. Fernando Pardo, el doctor Pardo, es el artífice de ese primer trasplante hepático, ¿no?, en Navarra. Hace ya unos cuantos años, 25 años, nada más y nada menos. Doctor Pardo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. También damos la bienvenida a Javier Aldave, al doctor Aldave, coordinador autonómico de trasplantes. ¿Qué tal, doctor Aldave? Bienvenido. Muy bien. Gracias. Bien hallado, gracias. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Ignacio Herrero, especialista de la unidad de patología. ¿Qué tal, doctor Herrero? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y el doctor José Elizalde, que es el coordinador de trasplantes en el Complejo Hospitalario de Navarra. ¿Qué tal, doctor Elizalde? Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se reviven esos 25 años después de 9 horas de operación, doctor Pardo? Complicada, seguro, difícil y que, bueno, finalmente superó la operación, pero la persona que fue trasplantada falleció. ¿Qué recuerdos tiene de ese tiempo, no? Enormes, enormes. Son recuerdos muy vívidos porque fue un momento muy estresante, era el primer trasplante en Navarra. Afortunadamente teníamos experiencia de trasplante en Madrid, en Puerta de Hierro, pero no cabe duda que era el primer trasplante en Navarra, que habíamos movilizado a muchísima gente en la clínica y que fue realmente estresante. La paciente llevaba tiempo esperando, la queríamos todos mucho y fue un momento muy complejo, muy difícil, muy bonito, a la vez muy triste porque la paciente luego el devenir posoperatorio no fue bueno. Pero bueno, fue el inicio y es un recuerdo entrañable, claro. Bueno, abrimos con este testimonio nuestro apartado dedicado a la salud. Hacemos una mínima pausa, un mensaje y seguimos hablándoles de los trasplantes en Navarra. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, así comenzó realmente la historia de los trasplantes en nuestra comunidad. Doctor Aldave, ¿qué balance se puede hacer de estos últimos 25 años y qué grado de generosidad también ha tenido la sociedad navarra en este campo? Pues clave, evidentemente, en el campo de los trasplantes, el paso número 1 es la donación. De tal forma que una frase que conocemos todos es que sin donantes no hay trasplante. Entonces, a veces con la evolución del tiempo se puede dudar de la solidaridad de una sociedad moderna y no debe ser así en nuestro caso en absoluto, puesto que gozamos de alguna forma de una estructura histórica muy privilegiada, cual es la gestión diversa, municipal, rural de Adona. De tal forma que la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra fue la primera de España, lleva 56 años trabajando. Pues bien, sobre ese tejido viene el proceso de donación de órganos que arranca con las experiencias iniciales en la Clínica Universidad de Navarra en los años 60 y 70, pero que ya se consolida a partir de los años 80 en el riñón, también en el corazón con el doctor Ramón Arcas y lo que es el proceso implantador, en el caso concreto que estamos conmemorando ahora es el hígado, año 90, pero el paso número 1 va a ser evidentemente la obtención de órganos. Sepamos que de esos 479 trasplantes de hígado implantados, unos 330 o así son de donantes navarros, pero en general en España lo que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes significa que un 23%, 1 de cada 4 de los trasplantes no son de la propia comunidad. Hay un movimiento horizontal que es muy importante, que trasvasa de una comunidad a otra. Doctor Elizalde, hablemos del grado de supervivencia en el primer año y de la situación también de Navarra respecto al conjunto del país, ¿no? ¿Sobreviven, pueden llevar una vida, una buena vida, podríamos decir así, las personas trasplantadas hasta el momento? Bueno, buenas tardes. Yo creo que esa pregunta quizás Nacho Herrero es el indicado para atenderla. Sí, bueno, la supervivencia de los pacientes trasplantados está entre el 90 y el 91% al año del trasplante, que si uno
si uno lo compara con la supervivencia que cabría esperar por la enfermedad hepática que tienen los pacientes, pues desde luego es muchos puntos por encima, ¿no? Luego la supervivencia a más largo plazo, a 5 años por ejemplo es del 80, que también es muy buena. Y además la calidad de vida de estos pacientes también mejora considerablemente. Hay algunos pacientes que no tienen esta muy buena calidad de vida, pero la gran mayoría, por encima del 80%, tienen una calidad de vida comparable con la de la población general. Bueno, en estos 25 años, ¿no?, también se han puesto en marcha proyectos importantes como es la donación en vivo y en asistolia. Explíquenos, doctor Elizalde, ¿en qué consiste? Sí. Vamos a informar un poco también cómo se puede colaborar en esto, ¿no? ¿Cómo ser donante en vivo? Sí, bueno, nosotros, no nos queda más remedio que en cada vez que abrimos al público este tema, en primer lugar, volver reiteradamente a agradecer el esfuerzo que hacen las familias en esa situación de pérdida de un ser querido, ese esfuerzo de generosidad. Ese esfuerzo de generosidad que permite que podamos tener órganos para personas que algunas de ellas fallecen en lista de espera. Por tanto, todo lo que sea gracias, no debemos reparar ni un minuto en ello. Una vez dicho este pequeño preámbulo, hay 3 modalidades de obtención de órganos. La donación de vivo, que es un porcentaje típico en el riñón, la donación de cadáver. La donación de cadáver puede ser de muerte encefálica, la muerte cerebral, o de muerte cardíaca, que se llama, que es la asistolia. El buque insignia nuestro es la muerte encefálica, es decir, esas personas que en una UCI tienen una lesión devastadora en la que no hay solución y hacen muerte cerebral. Esas personas son el 90% de nuestros donantes. Y luego hay una porción muy pequeña que la hemos puesto en marcha el año pasado, que es la donación en asistolia, que en realidad lo que hacemos son pacientes que después de una limitación del tratamiento de soporte vital se hace una extubación y si la parada cardíaca tiene lugar dentro de unos márgenes de tiempo para que los órganos no estén dañados por la isquemia, entonces esos órganos sirven para el trasplante. Sí. Pero digamos nuestro buque insignia, como he dicho antes, es la muerte encefálica. Y esto es en las UCIs. Menos, ¿verdad? Se reduce, ¿no?, el número de donantes por muerte encefálica. La muerte encefálica va reduciéndose en todas las UCIs europeas por varios motivos. 3 o 4 razones, como pueden ser. Uno, que está disminuyendo mucho la siniestralidad en tráfico. Hace 20 años nosotros teníamos en general en España hubo cerca de 500 donantes de origen de traumatismos craneales de tráfico. El año pasado fueron 80. De 580 en cosa de 15 años. ¿Qué ha influido? Pues el cambio de la ley de circulación, los radares, el tema del alcotest, etc. Luego, por otro lado, cada vez hay más control de la enfermedad, los factores de riesgo de los accidentes cerebrales vasculares, y ese mejor control de la tensión arterial, etc., hace que haya menos ictus. Por otro lado, también la siniestralidad laboral ha bajado. Son muchos factores. También cada vez se aplica más la limitación de tratamiento de soporte vital, que es algo que es otra fuente por la que el número global de fallecimientos en muerte encefálica en las UCIs por eso va decreciendo, por eso tenemos que buscar vías alternativas. Así es. El grado de generosidad de la sociedad navarra, ¿cómo podríamos calificarlo, doctor Pardo, por ejemplo? Bueno, espléndido. Es decir, las tasas de donación de cadáver en Navarra siempre han sido, excepto algún año puntual, han sido de las mayores de toda España. En general, toda la zona norte, la zona que nos corresponde a nosotros, tiene unas tasas de donación de cadáver muy altas, ¿no? Y esto refleja esa generosidad de la población, ¿no? ¿Y el futuro por dónde camina en este sentido, ¿no, doctor Aldave? Pues en el futuro, efectivamente, hay que afrontar las necesidades de las listas de espera, que lógicamente cada vez van lentamente en aumento, aunque en nuestro caso concreto pues está estabilizada en riñón, 72 pacientes, en corazón es testimonial, 2 pacientes, y en hígado, con esa media de 25 años, 480 trasplantes, pues se hace una media de 80 al año y con una tasa pues muy contenida, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar? Como ha señalado el doctor Elizalde, puesto que nos van bajando los donantes potenciales de muerte encefálica de las UCIs, conforme mejor se trabaja en las UCIs, menos donantes potenciales vamos a tener de ahí. Hay que buscar otros yacimientos de donantes potenciales. Ya tenemos abierto el programa de parada cardiorrespiratoria llamada Maastricht 3, controlada intrahospitalaria desde el año pasado. Este año se está trabajando en el protocolo todavía preliminar de la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria en colaboración con los equipos de emergencias y de urgencias extrahospitalario. Y por supuesto, el elemento clave y el elemento un poco diferencial de calidad es impulsar más y lanzar más los programas de donante vivo, tanto en riñón,
que lo tenemos desde el año 2008 en la Clínica Universidad de Navarra, como el de hígado. Y específicamente ya con criterios de calidad o de excelencia, como puede ser la extracción laparoscópica del donante, ¿no? Sí. Sí. Perdón un momentito, Sí, sí. Amaya, significa en síntesis extraer por laparoscopia un segmento de hígado, generalmente del lóbulo derecho, por laparoscopia con una rápida reintegración a la vida normal para implantarlo en el receptor. Sí. ¿Y qué riesgos puede entrañar esto, por ejemplo, en la persona que dona? Bueno, No, porque ahí puede estar el miedo, ¿no, doctor Aldave? Quizá sí, en sí, entregar parte pero el del proceso- órgano de una persona sana a Perfecto, otra persona enferma. Perfecto. La pregunta es muy importante, porque tiene que ser un proceso terriblemente seguro. De tal forma que un donante potencial va a ser sometido, un donante potencial en vida, a un rigurosísimo test clínico que incluye la salud mental, por supuesto la salud orgánica y básicamente no padecer infecciones, posibles enfermedades de transmisión, tumores ocultos y sobre una estructura anatómica muy bien dominada, muy sólida, el equipo trasplantador va a tener la última palabra para ver si realmente se puede proceder a esa donación real, ¿no? Sí, ¿cómo es el seguimiento después de pasar por esa operación, ese trasplante? ¿Cómo es el seguimiento de por vida, ¿no? Yo sé que muchos pacientes os agradecen, les agradecen a ustedes, doctores, bueno, pues la suerte que tuvieron de que les operaran y pudieran seguir viviendo, ¿no? Pero ¿qué seguimiento tiene que llevarse a cabo a lo largo de bueno, no sé cuántos años? Todos los años. Toda la vida, ¿no? Claro, toda la vida. El seguimiento se va simplificando con el paso del tiempo. Es decir, los primeros meses después del trasplante, el paciente tiene que venir cada semana o cada 2 semanas a la consulta y se puede volver un poco latoso. Pero con el paso de los años, pues lo cierto es que la mayoría de los pacientes que llevan ya trasplantados más de 5 años, por ejemplo, vienen 3 o 4 veces al año, salvo que tengan alguna complicación, y bueno, pues en la mayoría de esas ocasiones simplemente se hacen unos análisis y exploraciones no especialmente molestas. Bueno, tenemos que terminar, pero doctores, a mí me gustaría saber qué sensación les queda a ustedes. Yo sé que quizás sea una pregunta muy sencilla, pero qué sensación les queda cuando realmente consiguen, bueno, pues hacer que un enfermo que ha tenido bueno, graves complicaciones de salud en su vida se someta a un trasplante y sigue viviendo, ¿no? ¿Qué sensaciones les quedan? Si me permites, aunque sea quizás un intruso, porque están ahí los expertos del campo quirúrgico, yo le diría, o te diría, Amaya, telegráficamente, el trasplante de hígado no tiene tanta literatura o tanto escaparate como el de corazón o riñón, pero es claramente el más complejo, el más difícil y donde integra equipos más diversos del área clínica, más allá del laboratorio, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso concreto, con la provisión de pacientes candidatos, que quiere decir hospitales de Tudela, de Estella, departamentos de gastroenterología o de digestivo, y luego, además del equipo quirúrgico, va a intervenir medicina interna, va a intervenir hepatología, por supuesto, la infraestructura del quirófano y la cirugía de vanguardia y de élite. Esa es mi lectura. ¿Qué lectura tienen ustedes, doctores Herrero Pardo, cuando bueno, superan, ¿no? Quizás su trabajo diario, pero a quienes no estamos en ello, ¿no? Como ustedes, ¿a ustedes con qué sensación, ¿no? se van a casa después de haber logrado un éxito así? Bueno, yo diría que con sensación de satisfacción, pero quiero recalcar que la satisfacción la tiene uno cuando ve a los pacientes trasplantados, como los vimos hace 2 días, a muchos de ellos en el acto que tuvimos, pero cada trasplante es un recuerdo, e incluso los que no han sobrevivido son un recuerdo, y yo creo que tenemos a los 479 receptores, los tenemos en la cabeza, desde el primero al último, y a sus donantes, y a los donantes de vivo. Es decir, cada trasplante es distinto, no hay 2 trasplantes iguales, y el recuerdo es personal de cada paciente, y es así. Sí, comparte la opinión. Sí, yo me considero una persona muy privilegiada, porque veo a los pacientes antes del trasplante y veo que son personas realmente muy enfermas, y tengo la fortuna de seguirles en el post-trasplante, y al cabo de los años son personas realmente reincorporadas a la vida normal. José Lizalde. Las familias, incluso las familias cuando después de una donación, después de perder un ser querido, con todo el impacto emocional que eso conlleva, muchas familias se sienten muy reconfortadas de poder haber, su familiar, poder haber dado vida a más personas, ¿no? Fíjate que además ya prácticamente no hay límites de edad a la hora de obtener los órganos. Entonces hay muchas familias que verdaderamente tienen casi una herramienta de ayuda a llevar el duelo con ese gesto de generosidad que he dicho, pero que además
bueno, es una satisfacción, ¿no? Que pues tu ser querido además ha dado vida. Y eso es algo que muchas veces los receptores lo agradecen. Claro, esto se hace anónimamente siempre, pero claro, siempre nos transmiten a través de nuestros cirujanos. Oye, que... Y verdaderamente es una satisfacción que esa gente, con el sufrimiento que ha conllevado la pérdida, se vayan con ese... Exacto, después del final de una vida, otra vida continúa, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, Fernando Pardo, Ignacio Herrero, gracias también, Javier Aldave, José Elizalde, por acompañarnos. Ustedes están siendo protagonistas estos días, aunque les cuesta un poco, ¿verdad?, a veces salir a los medios y contarlo, por eso precisamente se lo agradecemos muy especialmente, esos 25 años de trasplantes de órganos aquí en nuestra comunidad. Gracias y que sigan pues trabajando, ¿no?, por salvarnos. Gracias, hasta pronto. Nosotros seguimos con otros contenidos en el programa. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.